El fallecido doctor Gumecindo Padilla dice en su libro de Derecho Romano lo siguiente. Sobre el derecho romano, es una disciplina formativa, su objetivo es formar mentes jurídicas, enseñar a pensar jurídicamente a quien va a tener que hacerlo durante toda su vida profesional. Es esta una de las razones por la cual nos interesamos a estudiar y dar a conocer nuestras lecturas sobre derecho romano aquí en este canal. Antes lo he hecho en mi canal personal, pero lo dejé y ahora quiero retomarlo para Abogando TV. En esta oportunidad vamos a referirnos al concepto de persona, que para la dogmática moderna es aquel que tiene capacidad jurídica, aquel sujeto con capacidad jurídica, entendiéndose capacidad jurídica como aquella aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. En ese sentido, la dogmática jurídica moderna encuentra dos tipos de personas: las personas naturales y las personas jurídicas. Algo sorprendente, cosa que nos va a aparecer casi siempre que estudiamos el derecho romano, por lo avanzado y lo moderno que parece, es que los romanos también consideraron dos tipos de personas. Según los tratadistas que estudian el derecho romano, los van a ventilar en tratados con los siguientes títulos: 1. Las personas físicas, y 2. Las personas morales. Bueno, aquí lo que estamos hablando es el de las personas físicas. Debemos tener en cuenta que el derecho romano no tuvo un tecnicismo para referirse a las personas en general con este criterio moderno de capacidad jurídica. No lo hay, al menos no uno solo. Es más, cuando se utiliza persona, se hace en referencia a aquellos que tienen capacidad jurídica, por ejemplo, pueden ser las personas libres, y aquellos que no tienen absolutamente ninguna capacidad, o casi ninguna, como son el caso de los esclavos. De esto dice el doctor César Fonseca lo siguiente: en efecto, el derecho romano carece de términos técnicos para designar lo que nosotros llamamos persona, capacidad jurídica y capacidad de obrar, agrega Fonseca. Entonces, cuando hablamos de personas, y este video tiene ese título, no estamos hablando de un tecnicismo del derecho romano, sino más bien de una palabra común que va a englobar a una serie de tecnicismos cuando se refiera a las personas físicas. En realidad, el significado primitivo u original de persona es el de máscara, que se utilizaba en las representaciones romanas, teatrales romanas, y antes incluso en las representaciones de la antigua Grecia. Esto es el dramatis personae. De esto dice Eugène Petit lo siguiente en su Tratado Elemental de Derecho Romano, que es la obra principal que voy a estar, o una de las obras principales que voy a estar citando durante estas entregas sobre el derecho romano. Dice lo siguiente de la palabra persona: la palabra persona designaba en el sentido propio la máscara de la cual se servían en escena los actores romanos, dando amplitud a su voz, personare. De aquí se empleó en el sentido figurado para expresar el papel que un individuo pueda representar en la sociedad. Por ejemplo, la persona del jefe de familia, la persona del tutor. Por otra parte, se tiene otro concepto importante, que es el de homo. Esto es el de una unidad psicofísica, es decir, todo aquello que tenga
una racionalidad, un pensamiento en un cuerpo humano. A eso se le llama homo. Y a este homo, si le agregamos sus circunstancias, las cuales se constituyen por la posición o situación que se encuentra en la sociedad, aquí estaremos hablando de persona, y que el derecho romano lo ha clasificado de la siguiente manera. Primero, considerando el status libertatis. Esto quiere decir en referencia a la libertad. Vamos, ¿no?, entendiendo pues la libertad como aquella capacidad que tiene el hombre de conducirse según su voluntad. Así, los romanos van a considerar a dos tipos de personas: los libres, los hombres libres, o sea, liberi, y los esclavos, o sea, los servi. En la segunda clasificación, o el segundo tipo de clasificación, va a ser según el status civitatis. Esto es en referencia a la ciudadanía. Se tendrá entonces hombres que se van a llamar ciudadanos, que poseen los derechos propios de pertenecer al populus romanus. Y por otra parte están los no ciudadanos, aquellos pues que no gozan de dichos privilegios. Y en tercer lugar tenemos la división según el status familiare, que hace referencia a la autonomía con que se conducen las personas dentro de, que se constituyen en familia. Así tenemos dos tipos de personas: el sui juris, estos son aquellos que no están sometidos a la voluntad de nadie, y el otro sería el alieni juris, aquel que no puede actuar por sí mismo y por tanto requiere por lo tanto está sometido a la voluntad de otro. En conclusión, con respecto a la persona, al menos si queremos encontrar a aquella persona que en el derecho romano que goza de la capacidad jurídica, la plena capacidad jurídica y la plena capacidad de obrar, tendría que coincidir en ella estos tres estatus de la siguiente manera: el status libertatis de libre, el status civitatis de ciudadano y el status familiare de sui juris. Soy Mario Arias y esto es Abogando TV. El conquistador la cimentó Gómara, y esto porque tenía como objetivo denigrar al conquistador del Perú para exaltar al conquistador de México.